¿Van a desaparecer los programadores? No, yo creo que incluso van a haber más. Entonces alguien tiene que entrar ahí a ver el código como, ya. Yo ocupo harto Cursor en el día a día, yo lo encuentro como fascinante, como que me hizo 10x. Mira, yo no soy muy de front-end, nunca aprendí React, nunca quise aprender React. ¿Para qué voy a dedicarme tantas horas en aprenderlo si esto lo hace en un minuto? Que todos los días te sorprende con alguna cosa que Sí, dices, oye, pues esto no me lo había planteado así y es buena idea, ¿no? sí. Yo no cabe duda que son inteligentes si tú los encaminas y te solucionan cosas que antes eran imposibles. Y te ayudan mucho en algunos temas. Para el mundo normal, las operaciones de empresas día a día están como a nivel ya, es como un salto gigante. Está claro que los LLMs han venido a cambiar muchas cosas. El concepto agente, la verdad es que es un concepto hype que salió este año. Yo siempre digo que la IA es inteligente, pero no es tan inteligente. Y ahí tendremos que estar los desarrolladores para terminar de implementar no solo la llamada a la IA, sino todo el ecosistema que hay que montar alrededor. A mí la verdad que me parece un campo muy interesante donde se pueden hacer cosas que hasta ahora no se podían y que es muy probable que de aquí a un tiempo sea una profesión muy demandada. Así que muy buenas y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Hacía mucho que no grabábamos en un formato como este, pero he tenido la suerte, diría yo, de poder contar hoy con Julio Andrés Dev, muy conocido, no sé si lo seguiréis por las redes sociales, pero trata mucho sobre el tema de inteligencia artificial, de cómo los desarrolladores podemos empezar a utilizarlo, muy enfocado también a tema más técnico, ¿no? Sí, más técnico. No solo tan centrado en la IA a nivel usuario. Y la verdad que me parecía una temática muy interesante para poder tratar, ya que pues cada vez escuchamos más hablar sobre ello, estamos en los primeros pasos de cómo integrarlo en nuestros proyectos o incluso en las empresas. Así que de todo eso hablaremos un poco Hay hoy. mucho hype también. Mucho hype, de eso también podemos tratar. Y nada, lo primero que te quería preguntar es, ¿van a desaparecer los programadores? Así para empezar suave. Eh, no, yo creo que incluso van a haber más. Esa es tu, Esa es mi tu respuesta impresión, ¿no? definitiva. ¿Y por qué crees esto? Cuéntanos un poco. Eh, Porque si nosotros que trabajamos con IA, los que hemos estado trabajando realmente con IA, haciendo software, al final te das cuenta que no es tan inteligente. Más allá del prototipo, el MVP, que puede salir con un Bolt o con un, ¿cómo se llaman los otros? El Bolt y los que te hacen, ¿Los agentes? no, como, hay uno que es más famoso, que tú le escribes el prompt y te hace Ah, sí, el app. como Bolt y todas estas, ¿no? Sí, Y bueno, Lovable, esa, Lovable. ya. Que al final llega a un punto en que tienen un límite y ahí y te das cuenta como ya no puedo y al final la IA eh, empieza a darse la vuelta sobre lo mismo, entonces al final necesitas a alguien especialista. O sea, en el fondo lo que yo creo es que quizás lo que va a pasar es que van a necesitar más especialistas. Va a haber un primer nivel que quizá lo va a hacer la IA fácilmente, como un dashboard, un frontend, una API. Pero lo que va a ser más necesario son estos especialistas. Va a haber tanto código de IA que al final van a buscar ingenieros que más nicho, que sepan más profundamente algo. Como me está fallando esta app que usa, no sé, Fast API. Ya, voy a buscar a alguien que sepa. O alguien especialista en async de Rust, por ejemplo. Entonces, la respuesta creo que no van a desaparecer, que nos vamos a tener que volver más especializados. Claro, porque al final lo que estamos viendo es que lo que se está desarrollando con IA, sobre todo la gente que tiene pocos conocimientos, son pequeños prototipos, pero en cuanto Sí, que alguien quiere profundizar más o o tiene un problema, ¿no? Un problema ya serio que no, que no es tan fácil solucionar, la IA muchas veces no le va a dar la solución. claro. El otro que como la comunicación con la IA en estas plataformas y en general cuando usamos como prompts, es a través de texto, de prompts, de hablándole mensajes. Y pasa mucho que es difícil decirle como, quiero que me cambies
cosa particular de aquí, como no sé, a nivel gráfico quiero que me cambies este borde y le hagas 4 píxeles de round en vez de X. Y a veces te va a decir sí, claro, pero yo creo que hoy en día es muy, muy difícil que te diga, claro, voy a cambiar eso, particularmente. Como que siempre se pone a cambiar más cosas. Entonces, Sí. decirle algo, tratar de explicarle, tengo este problema exacto, ¿cómo lo soluciono? Es un poco más difícil decírselo con palabras. Ujú. Entonces, alguien tiene que entrar ahí a ver el código como, ah, ya. Incluso yo ocupo harto Cursor en el día a día y lo encuentro como fascinante, como que me hizo 10x. Eh, entonces, en Cursor encuentro que es muy útil cuando hay un problema. También a veces falla cuando es mucho el código o le pido cosas muy grandes. Pero si le digo, agarro un highlight de un texto particular y le digo, aquí, por favor, hazme X, o no sé, cámbiame esto por esto. Lo hace súper bien. Entonces, como estamos hablando de estas otras plataformas, eso no se puede hacer. Así que quizá em, lo más, o sea, vamos a seguir viendo IDEs con IA y yo creo que va a ser como el estándar en el futuro, como que alguien Sí. va a estar programando sin IA y van a hacer como, bicho raro, ¿qué estás haciendo? Sí, sí, eso estoy Como programar totalmente, Assembly hoy en día, como, ¿por qué estás programando en Assembly? estoy totalmente de acuerdo que es muy útil para ese código repetitivo que todos sabemos hacer, pero que Totalmente. nos lleva mucho tiempo, ¿no? Y que a veces no nos acordamos de tal API o tenemos que ir a buscar cómo se hacía, etcétera. Todo eso en un momento lo tienes solucionado y que eso nos ahorra tanto tiempo y es tan cómodo que es tontería no utilizarlo, Sí. ¿no? Es como estar perdiendo el tiempo. Mira, yo no soy muy de front-end. Nunca aprendí React, nunca quise aprender React. Y soy más de Svelte ahora, pero todo lo que es frontend y CSS, antes cuando trataba de hacer algún proyecto personal o cosas así, me demoraba un mundo en decir, en tratar de hacer como el CSS, como Claro. ya quiero mover esto, quiero poner 3 columnas y esto. Hace, no sé, un par de años dije, ya voy a aprenderlo bien. Tomé un curso o sea, no tomé en internet como un curso de Flex y el otro, no me acuerdo cómo se llama, pero el otro sistema que hay de CSS, eh, Tailwind Grid, puede ser. Grid, Ah, con los Flex o grids, Grid. vale. Y, y- y ya, y aprendí un poco, ahí aprendí ya, ahora sí más o menos qué hacer. Pero hoy en día eso con la IA, le digo, la IA sabe mucho más que yo en cuanto a CSS, le digo, ponme una sombra, por Claro. favor, y lo hace. Entonces a mí en ese tema me ha ayudado mucho y como que frontend lo ocupo bastante. Y es lo que decías tú, que cosas que yo no quiero aprender así como a fondo como es CSS3 y cómo, no sé, hacer algo en particular. Le pregunto a la IA mejor porque Claro, ¿para qué voy a dedicarme tantas horas en aprenderlo si esto lo hace en un minuto, eso es. en un segundo? Y tú ahora mismo estás muy enfocado en la IA, pero no siempre ha sido así, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco cuál ha sido tu progreso y sobre todo cómo te introdujiste en este mundo, qué te llamó, qué te hizo dar el salto en esa dirección. Sí, como estábamos hablando antes, yo empecé en Android justamente, haciendo aplicaciones para empresas, en una empresa. De ahí, yo me acuerdo que empecé con Android 1.6, así como muy a veces. Sí, sí. Antes que yo incluso. Teníamos Windows Phone, creo que se llamaba, o el Windows Mobile, algo así. Sí. Ya, y era como, tenemos que cambiar esto porque está quedando obsoleto. Y dijeron, salió esta nueva cosa que es Android, probémoslo. Ya, y empezamos a ver. Y muy entretenido y todo. Em, Después de eso, de ahí me terminó mi ciclo Android cuando estábamos empezando con Kotlin, que ahí fue como un salto, un gran salto y buen, hermoso lenguaje, Kotlin. Y después, bueno, ya trabajando en empresas, cambió un poco como más backend y cosas así. Pero yo diría que en mi camino fue como mobile mucho al principio. Después pasé a Flutter. Me puse a hacer proyectos más indie hacking. Y lamentablemente no, al final no había no hay mucho dinero en Android. Eso pasa, no sé por qué, pero el mercado de Estados Unidos es como todos ocupan iPhone y iOS. Claro. Y no quería aprender iOS desde cero. Así que, y como ya sabía Android, dije, ah, mira, Flutter suena interesante.
Así que me puse a aprender Flutter y también es súper sencillo de aprender y de usar. Hice un par de aplicaciones. Después, voy a llegar a lo de la IA. No sé si, Sí, sí, adelante. eh, entre medio hice un curso, ahí empecé como, o sea, inicialmente yo tenía un canal en YouTube de Android, de hecho, que todavía debe estar por ahí, hace muchos años, y explicando tutoriales de cosas. Y habré hecho, no sé, pocos videos. Y con la cámara, la webcam del computador, así todo granulado, pixelado. Pero no fue tan bien, no sabía la técnica de YouTube, nada. Así que quedó ahí. Bueno, y de eso me llevó dije ya, si estoy haciendo tutoriales tan largos y nadie los ve, mejor hago un curso. ¿Qué tal si hago un curso? Ya, en ese momento quería hacer un curso y creo que ahí estaba la pandemia o un poquito antes. Bueno, quería hacer un curso de algo, pero igual estaba como muy lleno todo y nadie me conocía. Entonces dije, ya, ¿qué hago? Voy a buscar algo que no tenga tanta demanda, no, tanta Fantástico. competencia, perdón. Y era en Udemy, era como la opción ya. Y en ese momento también empezó a salir a tener fama Rust. Y dije, ¿qué tal? Sí, a ver, ¿habrán cursos de Rust? Y no había cursos de Rust. Y dije, ya voy a hacer un curso de Rust. Pero no sé Rust, ya tengo que aprender Rust. Así que me puse a aprender. Y al rato después hice un curso para probar. Y Ujú. todavía está en Udemy. Qué bueno. Y bueno, eso fue como paralelo. ¿Por qué te mencionaba eso? Porque también después hice un curso de Flutter, que también está en Udemy. Y ya, y ahí me metí más en Flutter, como entender más, como ya cómo funciona esto, porque tú debes saber que para enseñar cosas, uno termina aprendiendo mucho más. Sí, sí. Como que tienes que enseñarlo, entonces tienes que saber cómo funciona. Bien, cómo funciona, porque Sí, si no, no sabes cómo contestar a las preguntas que van claro. surgiendo. Así que fue bien interesante eso. Ya, entonces me puse a hacer apps y en ese momento igual empezó lo de ChatGPT, Ujú. el 2022, a fines de 2022, algo así. Y dije, como todavía haciendo proyectos paralelos indie, hacking, tratando de agarrar las La olas, ola. dije, ya voy a hacer algo de ella aquí. Y me puse a estudiar las APIs o cómo funcionaba todo esto. Y hice una app que le puse Marvin por el robot del, ¿cómo se llama ese libro? Hiking. Bueno, por un libro, que de ahí te lo puedo mandar. Genial. Eh, y la idea era muy simple, era como un asistente. Yo dije, ya, ChatGPT está genial, lo probé la primera vez y quedé loco como todo, yo creo, cuando, oye, redáctame este email, pero con un tono más sarcástico. Y te Sí. lo ponía, era como, wow, ya. Em, entonces dije, voy a hacer, qué puedo hacer que no esté o que llame la atención? Porque también en ese momento estaba viendo mucho Twitter o X, y que salían proyectos y virales y cosas así. Ya. Claro. Y hice uno lo que yo quería hacer era, vamos a usar este ChatGPT o esta IA a través de Siri, porque no había nada en ese momento. Y era difícil, creo que aún es difícil conectarlo, porque tienes que usar la API de Siri, pero no puedes entrar directamente, no puedes usar Siri directamente, sino que tienes que decirle a Siri como, Siri, quiero usar la app Claro. de Marvin. Ujú. O dile, y entonces yo Dile a hice. Marvin qué tal, ¿no? Claro, exacto. Era, dile a Marvin que me diga, no sé, cuánto es 1 kilómetro en millas. No sé, cosas, bueno, más complejas, no tan Sí, sencillas, sí, pero ya. pero... Eh, bueno, hice eso, lo subí y no le fue a mí, o sea, no, como yo no tengo audiencia, no le fue tan bien, estuve ahí. Algunos lo compraron, era con el modelo de suscripción. Ujú. Generó algo de dinero, pero lo que más hizo fue aprender. Y me acuerdo que había un usuario, un hardcore user que era como de Singapur, creo. Y lo usaba todos los meses, y veía el uso. Interesante. Y también fue muy interesante lo que la gente le decía, porque yo podía ver los mensajes, lamentablemente. Todo se iba, no estaba Pasaba por encriptado, tu... estaba en la base de datos. Y no sé, algunos le decían, arréglame este currículum para que se vea mejor.
Y era como, mira, interesante. No lo hacía porque no recibía archivos, pero le Claro. decían como, ¿puedes arreglarme el currículum? Y la IA alucinando le decía, sí, sí puedo, mándamelo. Y decía, ya te lo mandé. Ah, ya, espérame una hora y te lo voy a tener. Y era toda mentira, eso era como alucinaciones a nivel máximo. Sí, sí, porque ya creo que nos vamos acostumbrando a que alucine menos, aunque todavía lo haga, Sí, pero por aquella época era exagerado. sí, y no nos dábamos cuenta. Bueno, para acortar la historia, después de eso pasé a, déjame acordarme, eh, mira, esto es divertido, porque ya, esa no le fue tan bien. Y después salió lo de los modelos salió Llama y los modelos más de open source. Y lo que siempre hay como algo que todos quieren hacer. Y en ese momento, lo que todos querían era, o estaban buscando, un modelo que sea eh, sin restricciones, como Sí, sin censura, ¿no? sin censura, esa es la palabra. Y era como, claro, ya todos quieren eso, es como... Y encontré uno, había uno. Primero traté de hacer ¿cómo se le llama cuando se rompen? Un Jailbreak jailbreak. de ChatGPT por la API, que habían varios en Ujú. internet, decían cómo hacerlo. Y ya yo probaba. La idea que quería hacer era ya hacer una app donde tú pudieras conversar con anime, como estas chicas de anime, Sí, pero sin censura. O sea, tú haz lo que quieras, ya, no te vamos a a juzgar. juzgar, haz lo que quieras. Eh, y probé estos jailbreaks y funcionaban en ChatGPT algunos, pero de repente fallaban, po, y decían, no, esto no es confiable. Claro. Y por ese momento salieron Llama y salieron otros modelos más tuneados como que los liberaban, por decirlo así, y sin censura. Y ya, y lo puse ahí y esa también la lancé y esa le fue bien. Llegó a generar como, no sé, $1.000 en un mes, Ujú, como en qué el bueno. peak. Y después la competencia como que ¡fua! Todos se dieron cuenta que era posible y que era un buen nicho y empezaron a hacer apps y ya, chao, si no tienes ads, si no pones ads, nada, No te va a vas hacer para nada, abajo. claro. Así que ya. Si me estoy alargando mucho, me dice. Nada, nada, ¿No? tranquilo. Ya. Y aquí ya va terminando la historia. Ya, y después de eso, el otro que era que el próximo paso que salió como ya esto necesitamos, nadie sabe cómo hacerlo y hay que hacerlo y sería muy genial si lo hacen, eran los modelos locales. Eso Mm, fue lo siguiente. Era como ya están estos modelos open source, pero requieren mucha memoria, muchos recursos. Después salieron los cuantizados, esos que les bajan el nivel de los parámetros mm, y los puedes bajar y todo. Y ahí me metí muy a fondo a ver ya cómo tengo que ser el primero en hacer Lo que yo quería era, esto era antes de Olama y antes de LLM Studio, que hacer una app para poder correr modelos de forma local, de forma fácil. Porque mm. dije ya todos en los foros, en Reddit, les preguntan como, ¿cómo corro esto? ¿Cómo ya? Decían, métete a GitHub, baja esto, instala Python. Pero eso era muy complicado para un Para- usuario normal que Claro. quería hablar con su mona anime, su computador. Así que dije, ya, esto debería ser, como decimos en Chile, grito y plata. Como que eso lo haces y te Y llega, ya. todo lo comprarían. Y me empecé a meter a fondo en eso. El primero, todos funcionan básicamente con el mismo llama.cpp, que es Ujú. como el que inició todo. Eh, y bajé eso y hice una app con Rust, con Tauri, que Tauri, no sé si lo conoces, es como Electron, esto que Sí, puedes usar ya, es un Electron, pero en vez de, no sé cómo funciona por atrás de Electron, pero usa Rust. Puedes tener cualquier sí, en vez de frontend, usar JavaScript o lo que sea, no, ¿no? usa JavaScript. Ah, vale. Como frontend, puedes convertir tu web app de No. escritorio, pero por atrás el backend de desktop es Ujú. Rust. Mm. Esa es como la única diferencia. Y bueno, y se supone que es más rápido y todo. Bueno, en verdad es más rápido que Electron. Creo que, ¿cómo funciona Electron por detrás? Yo no Bueno, tengo, no tengo mucha idea, la ahí verdad. vamos, voy a buscar. Em, ya, entonces hice esta app que tú bajabas un modelo. El otro punto de dificultad era cómo bajar los modelos, porque en ese momento te decían, métete a Hugging Face, busca el que tenga el Q4, algo que sea cuantizado para ti, y ya, igual era muy complejo.
Ujú. Entonces, lo que yo quería hacer era subirlos, básicamente lo que hizo Llama, que es tener un repositorio Propio, ¿no? y tú le dices como, ya quiero el Llama 4 y te lo baja, sin más preguntas. Ujú. Ya. Pones eso, lo saqué en un repositorio en GitHub, open source, y le fue bien, tiene sus estrellas y todo ahí. Y, pero y de ahí, eso en verdad no, venderlo no. Después hice una aplicación como con el mismo core para traducir o para que te arregle el inglés. Como si tú escribes algo en, no sé, quieres hacer un tweet o Ujú. un X, como se llaman ahora. Tú le ponías el texto ahí y te lo arreglaban. Como Sí. decirle a ChatGPT, arréglame gramaticalmente esto. Ya, Pero más rápido, ¿no? pero Más... localmente, Ah, sin claro. conectarse. Y esa vendí un poco, no sé, $300, casi nada, pero ya. Bueno, toda esta historia a lo que va es que, ya, y como iba aprendiendo tanto de todas estas cosas, dije en algún momento, y ya había empezado con el canal de YouTube, pero era más de software, de desarrollo de software. Ujú. Tengo los primeros que es como de Python, de JavaScript, cómo funcionan, cosas así. Y creo que lancé uno de cómo funciona ChatGPT por detrás. Ya, y como iba aprendiendo estas cosas, haciendo proyectos, me daba cuenta que era bien técnico todo esto. Y en su momento, si tú veías en YouTube, había mucho, se hablaba mucho de IA, pero más como de, salió esta nueva herramienta, miren lo que puedo hacer. Sí. Que aquí, no sé, me traduce la voz a inglés. Había mucho de eso, Que es de lo que más sigue habiendo hoy en día. Sí que es verdad que es ahora verdad. hay más canales técnicos, pero aún así lo que más abunda, pues obviamente lo que puede usar cualquiera, ¿no? Sí, es verdad. Y ya dije, ya que hay que sea una oportunidad. No creo que saque mucho, pero es como interesante para Mm. explicar. Y me puse a hacer videos más técnicos de IA, justamente por lo que estaba haciendo. Como ya esto funciona así, bla, 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 bla. Y no sé si tienes alguna pregunta. Siento que he hablado un montón. No, no, la verdad que muy interesante, ¿no? Al final todo esto nació un poco de la curiosidad por la nueva tecnología y de saber cómo poder eh, buscar algunas alternativas y soluciones en el día a día que pudieran ayudar a la gente de una forma u otra, ¿no? Sí. Ahí ya. Y también por lo de indie hacking, que en ese tiempo estaba como ya, ¿qué producto se puede hacer para que se haga Claro. viral? No sé. Sí, porque hemos visto mucho de eso también, ¿no? De Sí. gente que dice, creo una aplicación con IA el fin de semana y ya me ha hecho $5.000, ¿no? Sí, De exacto. esos hay muchos que no digo que no sean verdad, sino simplemente que al final hay No se mucha gente, sabe. hay Es mucha gente en el dudoso. mundo Sí, sí, sí. y, y pues de toda esa gente, pues a lo mejor hay algunos que den con la tecla y lo consigan, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces de ahí surge la idea del canal y, y bueno, pues poco a poco has ido viendo cuál ha sido la evolución de la IA desde ese 2022 hasta hoy. Sí. ¿Crees que ha cambiado mucho la cosa? Porque a mí me da la sensación de que yo no llevo mucho tiempo metido en esto, Sí. que como es lógico todo va evolucionando, pero como hay cosas que antes eran muy relevantes y que hoy en día que ya casi no se hablan o que las herramientas están alcanzando un nuevo nivel de abstracción que hace que no tengamos que conocer tan por debajo cómo funcionan las cosas. Me lo invento y a lo mejor estoy diciendo una tontería, No, ¿no? Pero no. ahora con los MCPs, por ejemplo, hay muchas cosas que antes nos teníamos que picar a mano y que ahora simplemente a lo mejor es conectarnos a un servidor MCP y ya tenemos la funcionalidad esa implementada sin necesidad de hacerla a mano, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves que ha ido evolucionando y qué crees que es lo que más relevante que hay a día de hoy, en Sí. 2025, con respecto a todos estos temas? Em, Interesante. Mira, cuando me hacías la pregunta, al tiro pensé, al tiro decimos en Chile, de inmediato pensé, eh, que lo primero que se me vino a la cabeza es los prompts, porque al principio estaban los prompts, salió prompt engineering, Sí, y es como verdad. tienes que aprender a hacer prompts. Y al principio era, sí, tienes que aprender a escribir bien. Y después llegó un momento en que era como, no, los prompts no van a ser, no son importantes o no van a ser importantes, porque los modelos van a ser tan buenos que tú le puedes decir algo, o van a ser tan inteligentes que tú le puedes decir cualquier cosa y te lo va a entender. Y Mm. yo en algún momento me subí a ese carro, decía, prompts, la verdad es que no creo que, no tiene sentido que, o van a cambiar mucho.
Si tú te pones a aprender cómo promptear en Mm. 2023, no va a servirte en 2024, 2025, porque los modelos van a ser tan inteligentes que van a entender. Y yo creo que me retracto. Y ahora estamos viendo la vuelta, porque hay algunas cosas ciertas. Una, efectivamente los prompts del 2023 o 2022 son distintos a lo que tú escribes ahora, pero yo diría que es importante aún y va a seguir siendo importante quizás. Ahora cuando en verdad ya lo he puesto más en práctica con empresas o con cosas más complejas, en verdad los prompts, o tú lo que le digas o las instrucciones que le des y cómo lo separes es bastante relevante. Puede ser como el éxito de tu aplicación o de tu software a que no funcione, que no haga no responda lo que quieras. Entonces, una de las cosas, los prompts han evolucionado y yo creo que son importantes. Hay que saber escribir, saber escribir bien. Saber escribirle a la IA. Sí, saber explicar tu idea, lo que quieres y saber un poco. Y también depende de los modelos, porque algunos modelos entienden de una forma, otros de otro. Entonces, es como bien loco que al final quizás nos vamos a especializar. No sé ahí cómo irá la cosa. Si será como que tienes sabes un tipo de modelo y si te vas a otro no te funciona y tienes que buscar un especialista de ese modelo. O quizá no, quizá llegan todos a un mismo nivel. Pero bueno, una de las cosas serían los prompts, que yo creo que sí son importantes. En algún momento se dijo que no, pero ahora creo que sí, después de haberlo usado harto. Y lo otro que preguntaste al final, lo de los MCP. Bueno, al final para nosotros, lo más importante, y no sé si irónicamente o qué, pero es el software. Eso siempre digo en las consultorías o cuando hablo con gente que quiere hacer algo. Todos tenemos acceso a los mismos modelos. Todos podemos llamar en una API a GPT. ¿En cuál van hoy en día? 4.1, ¿no? Y basta con que nos creemos la cuenta y ya todos podemos. Pero en verdad lo que hace la diferencia hoy en día es el software alrededor. Ujú. Como tú. Por eso yo creo que se van a seguir así hasta que las IAs no sean como súper inteligentes. Van a seguir necesitando ingenieros porque la IA sola, es como es una caja negra que tú le metes texto, le dices, oye, quiero esto, y te responde con texto. No controla cosas todavía. Mm. Entonces todo ese aparato alrededor es software, que hay que escribirlo. Es como, ya yo quiero que me controle o que me diga un reporte bueno, la típica que preguntan es, quiero que acceda a mi base de datos y si yo le pregunto, dame no sé, las ventas del mes pasado o dame el cliente que tiene más ventas. Tú le dices eso, entra el texto a la caja negra, dice, ya, bueno, le paso también el contexto de tu conocimiento o lo de tu empresa, lo que sea, y te va a responder con algo. Pero cómo entró todo eso, hay un montón de software entre medios, como que la última pata es a la caja Es la negra, es a caja. la API, con toda la información que tú pudiste recolectar. Y de ahí tienes que saber quién me está preguntando, el usuario. Ya, ¿qué credenciales tiene? ¿Está autorizado para ver esto? Sí, no. Ya, ahora vamos a la base de datos. ¿Cómo me conecto? No sé. Vuelta. Después me responde. ¿Qué me respondió? ¿Me respondió bien o me respondió basura? Ya, me respondió un número, no sé. Tengo que parsearlo o poner el formato de algo. Entonces, hay un montón de software que hay que hacer alrededor. Lo más sencillo es la llamada a la API. Claro, que al final es lo que yo he comentado varias veces también, que todo esto es una llamada a una API, que Sí, tampoco hay un aprendizaje muy profundo detrás simplemente por el hecho de llamar a la IA. Es verdad que todo el ecosistema alrededor sí que puede ser un poco más complejo de aprender, pero el hecho de llamar a una IA es llamar a un endpoint y que te devuelva un resultado. sí, Entonces, em, es interesante el punto que tú dices de que realmente que el hecho de que haya una IA ahí no quiere decir que ya todo el trabajo esté hecho, sino que hay un montón de desarrollo de software alrededor para que esa caja negra te devuelva exactamente lo que quieres, con el contexto que tú quieres sí. y que además en la estructura y el formato que le pueda interesar al usuario. Entonces, por eso es por lo que imagino, y nos puedes profundizar un poco más, que piensas que en el futuro no es que vaya a haber menos desarrolladores, sino que va probablemente a haber más, ¿no? Yo creo que va a haber más, sí. Y, y si se extiende, o sea,
Claro, volvemos a lo mismo. Hay mucho software involucrado para que las cosas funcionen bien y quizá van a haber más porque en este momento como que se está, em, no es popularizando, como saliendo a la luz todo lo de la IA para gente, personas que no están relacionados con software. Ujú. Entonces dicen, oh, mira, puedo hacer esto. Y quieren hacerlo y después se dan cuenta que no es tan fácil. Entonces Claro. necesitan un ingeniero. O van a, o sea, o saben las posibilidades. Por ejemplo, no sé, un contador. Bueno, con temas de contaduría no son tan fáciles, pues, pero es un ejemplo que todos entenderían. Hay un contador que está haciendo su trabajo a mano o con Word, no a mano ya, pero Word, Excel Ujú. de siempre, de años. Y con, quizá con algún RP que le hace algún formulario, cosas así. Y después ve un video en YouTube de alguien que dice, mira, puedes hacer esto, o en LinkedIn un post, esto lo cambió todo. Puedes ahorrarte tantas horas si haces esto con IA. Eh, y no es tan así, no es tan así fácil, pero ese contador ya se le abre la mente de que, ah, mira, existe esto que ahora quizás me puede ayudar en el trabajo, voy a investigar más. Y no creo que él lo pueda hacer porque requiere, como dijimos, es más complejo que simplemente una llamada o usar ChatGPT para preguntarle cosas. Entonces la audiencia que va a querer usar software va a crecer y va a decir, ¿sabes qué? Tenemos que meter IA ahora en, no sé, en cualquier, en la, estoy tratando de pensar una industria que no es tan tecnológica, pero no se me ocurre. Yo En que la te- granja, tenemos que meter IA en la granja y van a necesitar en el software. cultivo de tomates. Claro, en el cultivo de tomate hay que meter IA, porque realmente te va a solucionar la vida. O sea, no te va a solucionar la vida, es una exageración. Te Sí, va pero te va... optimizar el tiempo o te va a hacer trabajar menos o Ujú. más eficiente. Entonces ahí vas a necesitar eh, software y alguien que haga eso. Y, y bueno, volvemos a lo mismo que no es, yo siempre digo, cuando tengo como llamadas, mira, la IA, la inteligencia artificial es inteligente, pero no es tan inteligente todavía. Entonces hay como que encaminarla mucho. Y eso es con software, en verdad, no hay nada más. Has tocado un punto importante que quería tratar yo también, lo de que la IA no es tan inteligente todavía. Ojo. Hay gente que dice que, por un lado, tenemos de todo, ¿no? Personas que dicen que los desarrolladores van a desaparecer en 18 meses porque van a ser, la IA va a ser como un software engineer que va a tener conocimientos de todo. Y por otro lado, hay personas, de las cuales últimamente me incluyo un poco, que piensan que al menos los LLMs, tal y como los conocemos hoy en día, están alcanzando un límite Ujú. y que es difícil hacerles ser todavía más inteligentes. Es verdad que por la vía del razonamiento se están consiguiendo mejoras importantes, pero por ejemplo tuvimos el caso del GPT 4.5, que era el modelo más con mayor número de parámetros y con el entrenamiento más profundo de la historia, y lo han retirado porque la mejora era mínima con respecto a otros modelos mucho más eficientes, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas? Que estamos llegando a ese límite en el que la IA, como caja negra que hablábamos, de que le mando una petición y me la devuelve, está llegando a sus límites, porque sí que es verdad que con software alrededor podemos hacerlo mucho más potente. Sí. ¿O crees esa otra, o algo, quizá algo intermedio, ¿no? Pero, ¿o crees esa otra, ese otro relato que dice que en 18 meses habremos destruido el 50% del empleo, por ponerte un ejemplo? No, o los que dicen que La AFI, es verdad. AGI ya está aquí, o va a estar el próximo año. Eh, no, yo no sé, yo creo que uno no estoy en el... Déjame ordenar el pensamiento. Adelante. Eh, no sé la verdad, no te podría decir si los LLM van a llegar como a ser súper inteligentes. No quiero decir como... pues no tengo en verdad toda la información. Algunos dicen, famoso este de IA de Face, de Meta, ¿cómo se llama? Bueno, un francés que es muy anti, que él es muy anti, dice, las LLM no tienen futuro. Si quieren, estudien otra cosa, pero no eso. Lo de los Transformers y todo esto. Em, personalmente no veo como que una LLM sea una superinteligencia.
Así que yo creo que quizá necesitamos algo más, va a haber algo más, otra arquitectura o otro, quizá no vamos a ver algo realmente como en las películas hasta la computación cuántica. Quizá ese va a ser el como ahí, ya, mira, esto lo logramos. Claro. Pero con LLM, no sé, no tengo mis dudas. Por cierto, no va a ser allí, o AGI, no va a llegar como a inteligencia artificial general que va, no creo. Em, si llega a un tope, sí. De hecho, no sé por qué a veces quieren tanto o sea, entiendo el por qué, pero cuando salen estos modelos de razonamiento, yo no sé si vayan a razonar tan bien. A lo que voy es que si tú le preguntas, estas IAs son entrenadas con conocimiento de Internet o Reddit o muchos libros. Ujú. Entonces no sé si vayan a crear como un insight de la nada. Se supone que sí, en algún momento deberían. Pero el momento que tú dejas de publicar información o de darles información, eh, van a dejar de tener nuevo conocimiento y es como que ya, ¿qué pasó con los insights? Como que no pasa nada. Entonces no veo preguntándole a una IA, por ejemplo, de abogado o científico, a un LLM, diciendo, oye, tengo este problema. Yo no me veo razonando con una LLM problemas muy, muy complejos, como Ujú. que no han tenido solución antes, que no están en internet. Entonces, ¿cómo lo sabría? Y a diferencia de que si me veo con un humano, así como ya tenemos que resolver esto, ¿cómo lo hacemos? Mira, bla, bla, bla. Y probándola día a día y con problemas complejos, ni siquiera tan complejos como de software, como, oye, esta empresa tiene este tipo de base de datos y tiene también Excel y ¿cómo lo hacemos? Y tampoco es tan inteligente la verdad. Ujú. Entonces, em, yo creo que, para responder la pregunta, el LLM no creo que llegue a una inteligencia artificial general, así súper poderosa. Creo que se necesita algo más y no sé qué es, en verdad, no soy Claro. científico en ese tema. Pero, Sí, es lo pero que... veo sus limitancias día a día de los LLM, como estoy probando y cuando se equivoca o en el mismo código, oye, arréglame esto o quiero hacer esto y no sabe, por ejemplo, y no sabe qué hacer, o lo hace mal, o borra algo que no debería, o le digo que estoy usando X librería y 4 mensajes más abajo me pone otra librería. Y le dije, no, pero si estoy usando, no sé, una Daisy UI, como una librería de UI, Ujú. y más abajo Te usa... y me cambia el modelo, me cambia el código a otra. Y le digo, ¿por qué me pusiste esa? O sea, no le digo, pero pienso, ¿por qué? Sí, yo me he dado cuenta que yo creía que eso estaba más que superado, que se pierde muchísimo en el contexto. Es decir, sabemos que no puede tener toda la información, al menos a día de hoy, Sí, de todo el código y ser consciente de todo el código a la vez, pero me da la sensación de que al final todas estas herramientas indexan tu código y por tanto, pues por detrás entiendo que tienen un RAG que si quieres, sí, luego podemos hablar un poco de lo que es, de dónde sacan la información cuando ven que algo se asemeja, ¿no? Entonces a mí me pasa también que estoy desarrollando, pues ahora estaba con temas web y estoy usando Tailwind y de repente me mete mm, CSS normal o me repite un código que tengo en otro elemento abstraído ya y reutilizable claro, y es como que se pierde todo el tiempo y, y es algo que en principio a mí me da la sensación por los conocimientos a alto nivel que tengo que es algo que tendría que estar bastante superado en este punto. Luego por otro lado sí que es verdad que todos los días te sorprende con alguna cosa que sí, dices, oye, pues esto no me lo había planteado así y es buena idea, ¿no? sí. Pero sí que yo también le veo esas limitaciones de, pues que hay puntos en los que sí que está avanzando mucho, pero otros que parece que deberían estar solucionados que no terminan de Sí. seguir su curso, ¿no? Me da curiosidad cómo funcionarán los laboratorios como Anthropic con Claude y OpenAI. Por ejemplo, con el último release de ChatGPT, que se puso como muy adulador Es verdad. y como que después tuvieron que hacer rollback. Y me imagino, no sé cómo será dentro, me da curiosidad. Como, oye, hay que hacer esto. Y pucha, salió mal, ya hay que hacer un rollback. Entonces,
como que igual en algún momento Claude 3.7 salió que mucha gente en X decía, oye, si quieres para coding, Claude 3.5, súper bueno. El 3.7 fue como un paso hacia atrás. Entonces, igual debe ser interesante los laboratorios cómo están afrontando ese problema. Tenemos que seguir adelante, pero no queremos estropear el trabajo. ¿Cómo puedes hacer de que el modelo eh, eh, estropearlo? ¿Cómo está funcionando Sí, bien sí. y lo mandaste en pasos más atrás? No sé cómo harán eso, sobre entrenamiento, Sí, que al final el entrenamiento tiene que ser algo tan complejo y que dura tantos meses que claro, yo creo que imagino que no es tan difícil equivocarse en una idea que tenía sobre cómo el sí, funcionamiento iba a ser mejor, el entrenamiento iba a ser mejor y que aquello vaya para atrás. claro, Algo muy interesante que vi ayer es que, pues bueno, tenemos todos estos modelos que son muy generales y que hacen muchas cosas y yo pensaba que íbamos a ver más modelos que estuvieran enfocados en tareas más concretas, que en este punto en el que ya pues, los modelos grandes no avanzan tan rápido como esperaríamos, el hacer especializaciones de modelos que sean mucho más eficientes, que a lo mejor son iguales, no voy a decir mejores, iguales que los grandes, pero mucho más eficientes y que el coste baje, ¿no? Y justo en ese camino, ayer vi que Windsurf, el competidor de ah, Cursor, ha sacado su propio modelo de lenguaje que se ah, llama SWE, de Software Engineer, ok. y, y lo están ya integrando, bueno, ya está integrado en Windsurf y que se puede empezar a usar. Y me da la sensación de que por ahí va a ir también un poco la evolución. Pero es interesante ver que como hay tanta gente enfocada en que la programación pues se puede hacer con este tipo de modelos de lenguaje que hemos visto que siempre que sale un nuevo modelo de lenguaje, casi una de las primeras cosas de las que hablan es lo bien o lo mal que programa, ¿no? Sí, sí, Y, y me parece interesante y me parece que se ha tardado mucho en centrarse en modelos de lenguaje que estén muy enfocados en programación, que sí que es verdad que había algunos, ¿no? Por ejemplo, Mistral tiene su Coastral y hay sí, algunos así. Yo creo que ChatGPT tuvo bueno, OpenAI tuvo sus intentos de uno que luego lo quitaron porque como que los modelos generalistas eran igual de buenos, sí, pero me parece que poco a poco iremos viendo un poco encaminado la, la inversión en tiempo y en dinero en modelos que sean más enfocados en tareas concretas. sí, sí, concuerdo. Windsurf es el que compró OpenAI, ¿cierto? No sé si Recién. ya es oficial o Ah, solo ya, era pero un lo iba a rumor, comprar. pero en principio sí, que lo iba a comprar Sí, por 3.000 millones sí, de uf. dólares. Em, sí, no sabía que habían sacado un modelo especial para eso y tiene todo el sentido que lo hagan. Sí, es Ujú. como, y más ahora sí van a tener como aliado a OpenAI, pueden usar, porque hacer un modelo es caro y es largo, Claro. entonces si pueden usar sus servidores, bien. Pero sí, totalmente, yo creo que el, eh, los, volviendo un poco a la pregunta pasada de que los LLM tienen un límite o están Ujú. llegando, lo que son hoy en día súper súper bueno e increíble para, o sea, yo no cabe duda que son, que son inteligentes si tú los encaminas y te solucionan cosas que antes eran imposibles y te ayudan mucho en algunos temas. Em, entonces ya por sí es una herramienta, si imaginemos que se quedan hasta aquí, como que ya no avanzan más. Tener el LM, una API o lo que sea, ya es una herramienta súper poderosa que te ayuda en tu software o en tus operaciones o en tu producto o lo que quieras hacer como empresa. Ujú. Ah, Totalmente. sí, ya como están en el estado de hoy es súper bueno. Estos benchmarks que salen es como que, pero es que no soluciona una prueba de un PhD de, ok, Que solo tiene un coeficiente de 120. Buah. claro, es como que ya lo siento, no hace eso, pero te hace todo esto que es súper bueno. O sea, para el mundo normal, para la empresa, las operaciones de empresas día a día, Soluciona eh, muchísimas cosas. está como a un nivel ya, como un salto gigante. Y otro punto es de estos mismos que OpenAI, los laboratorios grandes, que tratan de competir justamente por estos benchmarks ya esta IA es la que se resuelve el examen de abogacía o de leyes de no sé qué y lo hace a la perfección, ya. Hay un tema ahí que yo encuentro que ellas, como estos laboratorios, tratan de ser
traten que los modelos sean generalistas, entonces que sepan de todo y sean muy buenos para todo. Y ese yo encuentro que es un problema difícil de resolver. Entonces, como tú dices, es más fácil, un problema más sencillo de resolver es que tu modelo sea especialista en algo específico, un nicho, como programación, incluso más nicho, como JavaScript, Ujú. o un nicho en otra área, como que sepa de cocina. Entonces tú lo entrenas y con todos estos millones de dólares que le entrenan, que saquen un modelo que si tú le preguntas qué puedo tomar para el resfriado, no sabe, no tiene idea, pero sabe muy bien cómo hacer un pastel de manzana, no sé. Claro. Entonces sí, los modelos más pequeños y que que tengan especialización son muy poderosos. Y imagina, si tenemos el LLM que dijimos que en el nivel actual es súper poderoso y son estas generalistas, si tenemos este mismo conocimiento, pero a nivel ya específico nicho, es mucho más poderoso. Mm. Entonces sí, de acuerdo, que modelos pequeños y de nicho específico algo, yo todavía no se ha visto mucho. Hay algunos, como hay uno en una startup que se llama Harvey, que hizo como, es para leyes, para, ¿cómo le dicen acá? ¿Abogado? Tema de abogados, ¿De ¿no? abogados también? Ya, sí. Ujú. Eh, entonces, sabe temas de abogado. Y me acuerdo que estaba leyendo un paper o blog post de ellos y están también en comparación con OpenAI. Entonces porque en Chile me preguntaba unos abogados, me decían, oye, ¿cómo podemos hacer para que tener un bot que responda de las leyes? Y me puse a investigar. Y estos de Harvey, que levantaron millones y millones de dólares, y es una IA especializada en leyes, decían, me llamó la atención lo que decían, que era como, Harvey fue entrenado no sé cuánto, bla, 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 y por ahora tiene conocimientos de, y te decían estados, así como el estado de, no sé, Delaware, estado de Wyoming. Y entonces a lo que voy es que es tan difícil hacerlo, entrenar como en nicho, Ujú. y además que ellos tienen distintas leyes en cada estado, que tienen que ir por estado, como por ahora sabe esto, esto, esto. Claro. Estamos entrenándola en esto otro. Entonces, Y además que sí, eso cambia todos los días y no es tan fácil actualizar un modelo cuando ya está entrenado. además también sí, eso también es un tema. Entonces, está claro que los LLMs han venido a cambiar muchas cosas, Sí, por mucho que escuchemos a algunos decir que no tienen futuro, depende de para qué nos lo planteemos, ¿no? A lo claro. mejor para conseguir la AGI, ¿no? Claro que se aparece, Pero ¿no? para nuestros problemas del día a día y los problemas de las empresas, está claro que sí. Entonces, para alguien que estuviera interesado en empezar en este mundillo, entender un poco cómo desarrollar, no solo cómo hacer la petición a un endpoint, que eso cualquier programador en principio debería saber hacerlo, sino ir más allá, qué tipo de tecnologías, herramientas, una pequeña hoja de ruta, ¿no? Para Sí. que puedan empezar. Primero, el lenguaje más popular es Python en todo este mundo, porque las herramientas ya están, como las librerías y todo ya está en eso. Entonces, saber Python es bueno. Python no es difícil, ¿verdad? Si ya sabes otro lenguaje de programación, el Python no es difícil. Además, una cosa buena es que las IA saben mucho Python. Entonces tú puedes ir a ChatGPT y preguntarle, ¿cómo hago X cosa en Python? Te lo va a decir así con ejemplo y todo. O en Cursor o en Windsor. Ya, entonces Python es como sería una buena opción de aprender. Lo otro es que, bueno, uno probar, mandar, como dijimos, estos son llamadas APIs. Entonces, a las APIs, a estas llamadas tú le puedes dar algunos parámetros, como la temperatura, el log, algo. ¿Y qué más le puedes dar? En Sí, verdad eso, no hay número de tokens, ¿no? Es el lo número de tokens máximo, pero no hay mucho más. Es como Mm. llamar a la API con el prompt y que te responda. Lo otro es empezar a probar prompts. Y es muy distinto, bueno, no es muy distinto, pero es distinto, ChatGPT a llamar a la API directamente. Ujú. Si tú llamas a la API sin prompt, o sea, sin system prompt, que es el que como que le da las instrucciones, y le dice hola, te va a responder súper genérico y todos te van a responder igual. Entonces, tú le das un poquito de instrucción y te va a responder algo distinto. Entonces, es interesante llamar a la API con distintos prompts. Ujú.
que es distinto a ocupar ChatGPT, porque ChatGPT, la aplicación web, la página web, que en el fondo ChatGPT es una app que Claro, por detrás llama a que la API, conecta a la API de... pero tiene una set de reglas y prompts y cosas así, y no sé dónde estás ubicado, qué puedes hacer o qué no puedes hacer. Ujú. Entonces, llamar a las API, ir probando con prompts. Y bueno, lo otro es general, pensar en qué problema pues quieres solucionar y en el fondo, como voy a volver a lo mismo que es software, tratar de, bueno, hay algo muy, la API por sí no, no hace mucho, no te aporta mucho, más allá de que tú le puedes mandar un texto, una pregunta o algo, o hazme una canción, te responde. Pero el mayor valor es cuando tu aplicación o tu web app o tu software puede interactuar con cosas, hacer cosas, Ujú. guardar cosas. Entonces ahí hay que aprender lo de los functions, que creo que en Anthropic se llama tools, no estoy seguro, pero básicamente es que le pasas a la API, le dices una instrucción, le pasas tu prompt, tu mensaje, y le dices además, tienes disponible estas funciones, que necesitas que la API haga cosas, y para eso te proveen las APIs acceso a funciones, donde tú le dices, eh, quiero que hagas esto, o no sé, eres una IA, un asistente que hace tal cosa, y además tienes acceso a estas funciones. Y lo que hacen en verdad, estos modelos, en la caja negra no tiene acceso a tus funciones, simplemente te responde, oye, ¿quién quiere que me esté llamando? Hay que llamar a la función buscar en la base de datos, que, Con X parámetros, con ¿no? X parámetros, que tú me dijiste que estaba disponible en el Ujú. prompt. Entonces ahora llámala. Y tú, por tu lado, en el software, en tu software, tienes que llamarla. Entonces, eso ya es un win. Es como muy valioso si alguien puede hacer, simplemente ponerle que llame a funciones. Y ahí ya te puedes empezar a imaginar apps o web apps que hacer. Como, mira, la IA es inteligente y sabe cuándo el usuario quiere llamar a la función que yo le dije que existía. Entonces, en el camino de ruta sería como ya primero llamas a la API, te familiarizas con cómo responden los mensajes y todo eso, y después saber que puedes pasarle funciones y puedes acceder o sea, puedes decirle que te dirija a funciones en tu código o a Ujú. hacer cosas. Y eso ya te abre la segunda puerta, que es como, ok, mi app ahora no es solo un chat, sino que puede hacer cosas. ¿Qué quiero que haga? Ya, que suba. Y ahí entra tu conocimiento de ingeniería de software, porque Ujú. ¿qué, qué puede tu código hacer? ¿Puedes subir archivos? Ya, ¿cómo se sube archivos? Vamos a buscar cómo subir archivos. ¿Cómo conecto a base de datos? ¿Cómo llamo a, no sé, las típicas que salen es agendar una hora en el calendario? Quiero decirle a mi asistente que, oye, agéndame una hora para el viernes con Antonio a las 10. Entonces, eso va a la IA y la IA dice, ya, mira, me están pidiendo agendarme una hora a las 10 y yo sé que en mi set de funciones tengo agendar hora, tengo cancelar hora. Creo que lo más adecuado es agendar hora. Y ahí es donde entra la inteligencia de todo esto, que la IA entienda toda esa cosa. Claro. Porque las IAs que son más, por ejemplo, las locales, que son más pequeñitas, no entienden muy bien las functions. Ahí fallan. Ya entonces entiende y te dice, oye, el usuario quiere agendar una hora con Antonio a las 10. Y ahí tu código tiene que llamar a la API de Google Calendar, sí. Em, entonces eso ya es un segundo paso. Y con eso ya tienes como una maravilla de software puedes hacer. Porque, En realidad puedes hacer lo que quieras, claro. claro, el poder en verdad, la inteligencia de estas IA, de los LLM, en verdad, no hablo de los de imágenes o videos, pero es que entienden el lenguaje natural. Entonces, primera vez que en la historia que saque le podemos hablar de forma natural. Oye, agéndame una hora con Antonio, por favor. Y te entiende, porque entiende toda la gramática, la sintaxis, entiende el lenguaje humano. Ujú. Dice, ya, esto es así. Y los segundos que pueden, o sea, eso es uno. Si ya, y los segundos que pueden generar también texto humano, que en realidad esa es como el superpoder, que entiende el lenguaje humano y que te pueden generar lenguaje humano.
con la primera pata, con la primera parte, ya podemos hacer un montón de cosas, como esto de agendar horas, o porque te entiende qué es la instrucción que está pidiendo el usuario, y en su inteligencia dice, ah, ya tengo todo esta, el usuario me está diciendo esto, y según mi entrenamiento sé que esto significa agendar una hora, y tengo un calendario, hay que agendar horas, ya. Y ya con eso ya puedes hacer un montón de cosas. Ujú. Y de ahí la parte final es como, ya, y ahora respóndele de forma bonita, Ujú. humana, que su hora fue agendada. Y ahí te responde con eso. Claro. Eh, entonces ya, para seguir con el camino sería eso. Lo de llamar a la API, que es súper sencillo en verdad. Python es el lenguaje más popular. También puedes en JavaScript o TypeScript, pero yo diría que Python porque hay más herramientas. Ujú. Saber ocupar los functions o tools o como quiera que se llamen en el modelo. Mistral igual tiene, no sé cómo se llaman en el Mistral, no me acuerdo, pero es la misma El mismo dinámica, concepto, ¿no? el mismo concepto. Llama igual tiene lo Y mismo. cuando se habla de que un LLM tiene más o menos capacidades agénticas, es que sabe, yo siempre he tenido esa idea, pero a lo mejor no Sí. es, ¿no? Que sabe mejor o peor el decidir a qué funciones llamar. ¿O hay algo más allá de eso? Lo de los agentes, el concepto agente, la verdad es que es un concepto hype que salió este año. Eh, el agente en sí no es nada más el agente el año pasado le llamábamos script, porque el agente no es. Si tú tienes la IA, el LLM, perdón, y la capacidad de usar funciones, eso es tu agente. Entonces, el año pasado yo le mandaba, hacía este software. Oye, agéndame una hora, te llamaba a Google Calendar, después te respondía, ya, agende la hora, porque tu software le decía, es como el camino, entrar y salir de la caja negra. Oye, el usuario quiere agendar una hora. Ah, ya, tienes que llamar a la API de Google Calendar para tu función. Tú la llamas, te revuelve la API de Google Calendar un 200 success. Se lo manda a la IA y dice, ah, ya, 200 success, funcionó. Y la IA le responde, tu cita ha sido agendada. Eso hoy en día es un agente. Que te pueden decir, esto es un agente que agenda horas. Entonces no es Claro. nada más que hecho. No, no es nada más que eso, perdón. Sí, que en vez de directamente llamar a la API que te devuelva una respuesta, hay un código en medio que decide qué llamadas hacer, cuándo hacerlas Exacto. y que se puede conectar con otros sistemas para Sí. obtener esa información. Entonces, si alguien dice, este modelo tiene más, ¿cómo fue que dijiste? Más capacidad Más, agéntica o algo más así le capacidad llaman. agéntica. En verdad, los modelos es como qué tan bien te entienden eh, tus instrucciones. Porque es como un input. Los modelos no tienen estado, es como input-output. Que le Ujú. mandas algo y te responde. Y qué tan bien entienden que tienen que decirte que llames a funciones cuando hay que llamarlas. Ujú. Y eso, en verdad, no, yo no le llamaría como capacidad agéntica, sería más bien como el software que tú haces. Como, ¿qué modelo usas tú? El de OpenAI. Ah, ya. Y comparado con, en verdad, todos los modelos, los más populares, yo diría que están al mismo nivel, como para ser agentes. Ujú. Vale, entonces un poco tenemos el concepto de lo que es un agente, ¿no? Sí, Este año dicen que es el año de los agentes de IA, que al final, por lo que entiendo yo y lo que me confirmas tú más o menos es el hecho de no solo llamar a la API directamente, sino saber crear un software que saque el máximo partido a esa IA sin que el humano tenga que estar todo el rato decidiendo acciones. Por ejemplo, pues ahora me conecto yo manualmente a la base de datos, te cojo el código y te lo pego. En vez de tener que hacer eso a mano, pues que el sistema sea capaz de decidir, hago esto o me conecto a internet para ver si puedo capturar más información sobre el tema del que estamos hablando, o ahora decido que pues me voy a las guías por ejemplo, estoy pensando en cursos o sí, similares, ¿no? Me voy a las guías de JavaScript que ya tengo indexadas para buscar cierta información, todo este tipo de cosas es lo que yo entiendo que son las capacidades agénticas sí, de las que estamos hablando. Entonces, mi sensación, y ahora me confirmas tú, es que sí que va por ahí, ¿no? Ahora que ya los LLM son lo suficientemente buenos para hacer la mayoría de las cosas, vamos a sacarle el máximo partido envolviéndole con un software que, que sepa guiarle en la toma de decisiones, en recuperar la información que el LLM necesite para darnos el resultado que estamos buscando. sí.
Correcto, eso es. Y estaba pensando en, por ejemplo, Devin. ¿Te acuerdas de esa noticia de todo eso que salió de Devin? Sí, Que era sí, como un software engineer ya, él, que costaba una pasta que además el costaba una primero. pasta hacer. Creo que ahora es más barato, pero no Ni sé. idea. Em, Eso podría decir que es un agente. Esto es un agente de ingeniería, de ingeniero de software. Ya, esto es Ujú. un agente que te va a ayudar a hacer. Pero fíjate que no se le llamaba agente cuando salió. Pero bueno, ahora Seguramente no. seguramente le va a decir el agente de ingeniería de software. En el fondo, Devin, por detrás, todos tenemos, lo dije ya, pero todos tenemos acceso al mismo modelo a través de la API. Ujú. Entonces, Devin y Cursor y Windsor no son más que una super ingeniería de software, de sacar el contexto, de sacar lo que te está pidiendo el usuario, de ver la base de datos, de historial de lo que te dice el usuario, para al final llamar a la API, al LLM, con ese contexto Ujú. y con un prompt gigante para que entienda bien. Y te responde con algo y después el Devin agarra esa respuesta y hace lo que tiene que hacer en la interfaz. Ujú. Entonces eso es un agente, pero básicamente hay, bueno, quizá no una, quizá hay muchas llamadas a LLMs, como, mira, entonces en el fondo el agente va a ser quien sea más capaz de hacer un software o una app compleja, Ujú. como de, porque una cosa que, si alguien quiere hacer un agente de algo, por ejemplo, tú llamas a un LLM para pedirle algo, a ver qué puede ser, genérame un contrato, escríbeme un contrato, yo soy un abogado, le digo, escríbeme un contrato de alquiler de piso. Ujú. Ya te lo voy a escribir. Y puede haber una llamada. Este es el prompt, hazme el contrato, te lo voy a devolver en un formato, no sé, Markdown. Entonces tu software o tu web tiene que agarrar Markdown y ponerlo bonito como HTML, ya. Y eso tú podrías decir, este es mi agente que ayuda a los asistentes abogados, ok. Pero alguien podría darle hacerlo un poquito más complejo y decir, ya, este LLM, no sé, el de OpenAI, me va a devolver el contrato, yo voy a agarrar eso que me devolvió y voy a hacer otra llamada a otra LLM, a la de Anthropic, y le voy a hacer que me revise el contrato. Ujú. Entonces ahí ya tienes dos pasos. Te dice, oye, revísame este contrato y dime si está mal, si está bien, qué le podrías arreglar. Y te va a dar, ya no te va a devolver el contrato, sino que te va a devolver partes que tendrías que corregir. Ujú. Y eso que está en tu interfaz lo muestras de otra forma. Dices, mira, este es el contrato que te generamos y aquí hay alternativas de secciones. Entonces esto es lo que te generó OpenAI, y aquí está lo que te generó Claude y se ve bonito porque tienes un buen UX designer y tú lo puedes mover, no sé. Entonces tienes el agente uno que simplemente hace una llamada, te genera un contrato que lo puedes hacer en ChatGPT. Oye, genera un contrato, bla, bla. Y el agente 2 que es más complejo, tiene más llamadas, puedes agregarle más llamadas a API y, y te genera el mismo contrato, pero con cosas más, no sé, con agregados. Ujú. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Por el tema de los agentes, sí. Ah, ya, pero Que sí. sí, es como, por ejemplo, Tú llevándolo, dijiste que era hacer un software, sí, sí, eso, alrededor, ¿no? básicamente eso. Eso va a llegar a ser como quién puede hacer el mejor software alrededor y con el mejor prompt, porque las APIs todos tenemos acceso a la misma. Claro, al final, pues, ¿cómo podríamos desarrollar, llevándolo un poco a nuestro terreno, desarrollar una aplicación con IA? Vamos a poner, pues, uno puede pensar, pues, le paso un prompt de desarrollame una aplicación que tenga estas características. Sí, Y la respuesta es un único prompt de la IA. Pues al final eso tiene las limitaciones de que la ventana de contexto, de que claro. tiene que tomar muchas decisiones en poco tiempo, y entonces el resultado puede que no sea el ideal, ¿no? Pero si yo le digo a un agente, vamos a poner el Sí, sí, nombre, sí. créame una aplicación con estas condiciones, y el agente lo primero que hace es lanzar una petición para que le dé no el resultado final, sino Una un checklist, estructura, o como sí, un claro, un listado de plan pasos, un de... plan, eso es, lo suelen llamar planes, ¿no? Un Sí, plan de ejecución. claro. Entonces ese plan a lo mejor luego supone hacer otras, voy a poner 5 o 6 llamadas a la IA, en plan, pues ahora créame la pantalla principal, después créame la base de datos, después créame tal. Y Claro. todo eso
al final el software es capaz de juntarlo, ¿no? Y de darte un resultado final que es mucho más complejo, pero mucho más cercano a la realidad de lo que esperamos. O incluso como hacen ya estos sistemas de... Y cuando acabes, compílalo, comprueba si tiene Claro. errores y si los tienen, los autosolucionas, ¿no? Y todo en el mismo proceso sin que el usuario tenga que meter mano ahí en ningún Sí. momento. Eso sería un agente, sí. Imagina que, y es súper complejo, sí, yo creo que la, la parte IA es lo más sencillo, Sí, porque tú le mandas totalmente. el prompt, puedes practicar tu prompt en OpenAI Playground o en estos playgrounds que tienen Ujú. los sistemas, los proveedores que se le puede llamar, donde tú mandas el prompt y le pones, OpenAI y Claude tienen que se llama Playground, donde tú te metes y puedes, es como llamar a la API, pero tienen una cajita de texto y lo puedes hacer fácil. Entonces lo que yo hago, lo primero es como practicar tu prompt ahí. Lo escribes, le mandas el input de la API y ves cómo te responde. Ah, bien, no, mal, ah, bien, ya. Hasta que llegas a un punto que te responde lo que tú quieres y de ahí lo tratas de pasar no lo tratas en verdad, lo pasas al software. Copias y pegas. Pegas al software y de ahí parte lo más difícil, que es eso que dijiste tú. Ujú. Como ya me llega una respuesta, tengo que como ¿cómo se puede decir? Orquestar toda esta cosa. Claro. Y eso es complejo en términos de, imagínate, yo miraba Cursor cuando hay decisiones de, ya, ¿cómo lo hacemos para, me imagino las reuniones, así como, va a llegar esto, ¿cómo lo hacemos para mostrar lo que cambió la IA y lo que está esto? ¿Cómo mostramos el diff? Claro. Y como ya hay que ponerlo así. Entonces yo diría que lo más complejo no es la parte IA, sino que es la parte UX, como User Experience o cómo Mm, mostrarlo. Y además cómo orquestar todo por debajo. claro. Por ejemplo, lo que dijiste al final y además tiene que ejecutar esto o compilarlo. Y ahí cómo se llega a ese nivel, cuando dice basta, cuando es Mm, como ya hay que compilar. Entonces es muy interesante eso. sí, sí. La verdad que hay... yo no voy a juzgar si los 3.000 millones lo valen o no, los de Windsor, pero lo que está claro es que hay un trabajo detrás Claro. importante y que, como tú dices, el LLM es solo la guinda final, ¿no? Sí. La conexión final, pero que todo lo que hay alrededor para que eso funcione como funciona es el verdadero valor que hay ahí detrás. Ya para ir encauzando el final, te quería preguntar un poco, porque tú ahora mismo, aparte de la parte más divulgativa, ¿no? El canal, también tienes algunas formaciones. De hecho, por ahí estoy yo en alguna de ellas. Em, También tienes una parte de asesoramiento a empresas, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves tú que más están adoptando las empresas la inteligencia artificial? ¿En qué puntos notas que les ayuda más? ¿O qué ideas locas te vienen que luego son imposibles de aterrizar a tierra? No sé, cuéntame un poco tu experiencia alrededor de todo esto. Sí, está interesante. Bueno, eso nació porque yo estaba haciendo estos videos y proyectos propios y en algún momento dije, y me preguntaban harto por mail, no harto, pero me llegaban preguntas por las redes sociales, por mail, oye, quiero hacer esto. Y a veces decía, ya, veamos, ¿cuál es tu problema? Dime. Ujú. Y en un momento dije, ya, ¿y qué tal si pongo como un link cal.com, que es Sí, como para buquear una hora en mi video de YouTube? ¿Alguien lo hará? Ya, entonces puse el link y la gente empezó a agendarme horas. Y fue una excelente idea, la verdad. qué bueno. Ya, entonces, lo que las empresas mayormente, bueno, lo que me ha tocado, que mayormente piden o llegan siempre es como, llegan mucho por el video que hice de conecta tu base de datos con la IA o algo así, era como tus datos, conéctalos con ChatGPT, con Ujú. algún título clickbait. Así Bueno, llamativo. ya, y me dicen, oye, tenemos esta base de datos y queremos usarla con ella, queremos hacerle preguntas, como, oye, ¿cómo están las ventas? O lo que te dije antes, ¿cuál es el cliente que más vende? Eso quieren mucho, como que tienen su base de datos con datos y quieren preguntarle con IA, con lenguaje natural. Y lo otro que veo es que también quieren, bueno, automatizar procesos como de formularios, como tenemos que llenar estas cosas y queremos ojalá llenarlo más automáticamente. Cosas que he visto que son curiosas.
Uno, que los datos nunca están... Lo más importante en todo esto son los datos. Claro, Primero, si no hay buenos datos, ¿qué le vamos a decir a la IA? claro. Los datos nunca son buenos. Es como ya, pero ¿dónde tienes tus datos o tus ventas? No, tengo un Excel. Ya, entonces, ¿de dónde tienes sus datos? Me pasa muchas veces que no están organizados o en una base de datos. Mm, Entonces, lo que tenemos que hacer es primero agarrar su Excel o su spreadsheet de Google y pasarlo a una base de datos. Em, ¿Qué más? Lo otro es que se han mal acostumbrado con ChatGPT porque, por ejemplo, creo que tienen acceso a la base de datos de productos de su empresa con un chatbot. Entonces le pueden preguntar, oye, ¿cuánto queda no sé, de material X? Y le dice lo del stock. Ya, entonces le preguntan a la base de datos cosas de sus productos y le responde, te queda tanto de stock. Y se malacostumbraron con ChatGPT porque después se empiezan a ir como en Chile decimos en volá, que es como se van a cualquier lado preguntándole, ya, y me puedes decir además, no sé, cuál la predicción de la venta o qué voy a vender más el próximo mes. Y ahí por eso yo siempre digo que la IA es inteligente, pero no es tan inteligente y tiene acceso a la base de datos de producto. Y el prompt dice, hay que explicarle muy bien lo que es la base de datos, no, como los campos de la base de datos. Depende si tú quieres que haga los SQL directos o que te pase parámetros para tú hacerlo. claro. Pero de todas formas, en el prompt hay que decirle, no sé, tú eres un asistente de una empresa que hace muebles y tienes acceso a una base de datos que tiene estos campos, bla, bla. En ningún lado le hablamos de ventas. Entonces, ¿cómo va a responder de ventas la IA si no tiene acceso Claro. a una base de datos de ventas? Entonces, y la IA no responde, pues dice, pues lo siento, no puedo predecir eso. Y el cliente llega, pero ¿cómo? ¿Cómo que no lo hace, Si no? yo le pregunto a ChatGPT y me lo da todo, le subo un Excel y me responde clarito. Digo, sí, Claro. pero es que, bueno, ahí entra la explicación. Entonces, bueno, quieren mucho acceder a sus bases de datos con lenguaje natural, pero ahí también ahí veo que esto no va, que los ingenieros no nos vamos a acabar, porque cada, cada cosa nueva que quieren hay que programar, Claro. programarla y cambiar el prompt, o si no, pasarle al prompt, ya, mira, no sé, ahora quiero los productos, pero el usuario tiene que estar autenticado. Entonces, tú le pasas al prompt además, no sé, el nombre o el ID del usuario. Y bueno, nunca hay que dejar a la LLM que se encargue de temas de seguridad, no lo va a hacer bien. Porque una vez alguien me dijo, oye, que era como una consultoría más técnica. Ellos estaban ya haciendo algo y estaban tratando de decirle, por ejemplo, yo, Julio, no tengo acceso a la tabla de ventas, solo tengo a la tabla de compras, no sé. Y le estaban, en el prompt le decían, querían decirle, si el usuario es Julio, no No. le puedes generar una SQL que sea a ventas o a compras, no me acuerdo cuál dije, pero ya. Y eso te lo van a romper en cualquier lado. Vos tú le Claro. dices, Soy Paco. yo soy Paco. No, tú no eres. Sí, sí soy. Ah, ok, acá está la venta. Entonces, no. Bueno, entonces, por eso creo que es muy necesario, van a seguir siendo necesarios los ingenieros, porque cada cosa que quiere una empresa no es como ChatGPT que tú le puedes, incluso ChatGPT a veces se equivoca Ujú. o te dice que no, en verdad nunca te van a decir, ChatGPT nunca te va a decir no puedo, como que te va a inventar o tratar de hacer algo. Sí. Entonces, la gente se queda con eso y después con el sistema que tienen en su empresa es como, oye, no me está respondiendo. No, es que hay que decirle específicamente, hay que encauzarlo un poco. Y si tú quieres ahora saber las compras, hay que decirle, ahora tienes acceso a la tabla de compras y hacer como, no sé, un enruteador, que eso se hace mucho como poner varios LLM que uno dice, el usuario de qué me está preguntando, compras y ventas. Ah, ya, compras. Eso es lo que hoy en día llaman multiagente. Es solamente un set de llamadas a APIs con distintos prompts. Claro. En un sistema complejo que usa IA hay varios prompts, ¿no? Hay uno que es como para decirle, ya, el usuario me está preguntando por compras o ventas. Y ahí se ocupa la inteligencia, eso es genial. Mm. Y te entiende la pregunta.
Si el usuario pregunta, no sé, dame las compras de, o cuánto vendimos, te dice, está preguntando de ventas. Y, Entonces y tú le va. pasas al siguiente prompt que es de solo de ventas. Y ese tiene acceso a la base de datos de ventas, cosas así. Entonces, cada uno de estos tuneaciones requieren código y además distinto prompt quizá, pero por seguro requieren un trabajo. Genial, pues yo creo que con esto ya nos hacemos una idea a amplio nivel de, por un lado, en qué momento estamos, en cómo podemos sacarle el máximo partido a la inteligencia artificial, qué sí puede hacer, qué no, Sí, qué podemos esperar, al menos con la tecnología que tenemos hoy en día a futuro. Y también, oye, pues si a alguien le pica el gusanillo de empezar a aprender, ya tiene los primeros pasos para hacerlo. Y también, pues, que hay una oportunidad ahí fuera sí. donde muchas empresas van a empezar a requerir de soluciones integradas con IA y ahí tendremos que estar los desarrolladores para terminar de implementar no solo la llamada a la IA, sino todo el ecosistema que hay que montar alrededor. Mira, te digo algo adicional a eso, porque hoy se ve mucho, está muy de moda como el Make y el N8N y las automatizaciones, y como que sale eso de te hago, gana $40.000 al mes con automatizaciones. Y, y algunas empresas están comprando eso o pagando y se encuentran con estos límites. Es como que ya, pero quiero que haga esto ahora. Ah, no, es que no puede porque Make no me deja. Entonces, a lo que voy, a lo que quiero ir es que hay mucha oportunidad, va a haber mucha oportunidad para ingenieros de software para hacer todos estos temas más complejos, porque las herramientas sencillas, los no code o low code, se quedan cortos muy rápidamente. Genial, pues es bueno saberlo también. Sí, Y, y que nos preparemos para ese posible futuro que puede venir. Los que no sepáis por dónde tirar, a mí la verdad que me parece un campo muy interesante donde se pueden hacer cosas que hasta ahora no se podían ujú, y que es muy probable que de aquí a un tiempo sea una profesión muy demandada. Así que esperemos. muchas gracias por venir hoy, Julio, a contarnos. Y para quien quiera encontrarte, ¿dónde pueden ir a buscarte? O Julio Andrés Dev en todas las redes. Pues si buscan en YouTube, debería aparecer mi cara ahí. Julio Andrés Dev. No sé si después tú los Genial. pones ahí en el. Sí, lo dejaré en la descripción del programa. Y nada, voy a echarle un vistazo porque la verdad que tiene vídeos muy interesantes para iniciarse y para profundizar en todo este tema. Gracias, Julio. Gracias Y por la invitación. Muchas gracias por la invitación. un placer y gracias a todos los que habéis estado por aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Adiós.